En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Bienvenidos a una nueva edición de Red Transformadora presentada por Universidad de Santo Tomás, donde 2 veces a la semana tocamos temas relevantes, importantes de conversar, no solo dentro del mundo de la educación, pero hoy día sí nos vamos a estar centrando fuertemente en aquello. Y es porque cualquiera que tenga hijos y ha tenido que leer las noticias durante las últimas semanas, probablemente lo ha hecho con un poquito de preocupación, ¿no? A propósito de la escalada de violencia que hemos estado viviendo en establecimientos educacionales que han puesto en alerta a la comunidad completa. A propósito del hecho que vivimos hace algunas semanas terrible en Calama, que termina con una inspectora fallecida y otras 3 personas heridas, pero no es lo único. Se han vivido casos y reportes de porte de armas en establecimientos de Curicó, de Angol, en otros establecimientos, amenazas en el norte del país, también en Alto Biobío. La verdad es que son noticias que son difíciles de leer para la comunidad escolar, pero también probablemente alertan sobre una realidad que hemos estado viviendo de escalada de violencia por lo menos hace algunos años. Exactamente qué es lo que estamos viviendo como país, qué es lo que están viviendo las comunidades y cómo lo podemos enfrentar, es lo que vamos a conversar hoy día con el doctor Carlos Mellado Yáñez, académico de Psicología y miembro del Comité Académico del Magíster de Intervención Familiar y Gestión Social de la Universidad Santo Tomás. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, a mí me gusta siempre decir que partamos por el principio, ¿no? Por más obvio que eso resulte, pero quizás lo más macro con lo que podríamos partir es si es que usted calificaría efectivamente como una suerte de crisis los episodios de violencia que estamos viviendo en los establecimientos educacionales. Sí, yo creo que es innegable que efectivamente durante los últimos días se ha tomado el foco público, ¿no es cierto?, una serie de hechos violentos que han impactado a las comunidades escolares. O sea, tú conversabas y lo decías ahora claramente, ¿no es cierto?, el asesinato que se produjo de la docente en el norte del país, ¿no es cierto?, la detención de una serie de muchachos con armas de fuego, armas punzantes, que efectivamente pudiesen cometer violencia en comunidades académicas, han impactado, ¿no es cierto?, a todo el país. Entonces, cuando miramos las cifras, vemos que efectivamente también durante los años ha habido un aumento, ¿no es cierto?, de los incidentes de violencia escolar reportados por los distintos colegios, y también ha aumentado la denuncia de los profesores acerca de agresiones que han sufrido. Entonces, efectivamente, estamos en un momento en que las cifras no acompañan, ¿no es cierto?, los niveles de violencia y tenemos que tomar cartas en el asunto. Ahora, esto no es un fenómeno nuevo, eso es importante señalarlo. Fíjate que todas estas cifras, todos estos índices que muestran los aumentos de violencia académica y violencia escolar, ya nosotros los habíamos reportado, los habíamos, ¿no es cierto?, ya dado una alerta desde el 2014. Lo que pasa es que durante la pandemia esto baja, porque obviamente las comunidades educativas se disuelven, la mayoría de los muchachos están en sus casas y por lo tanto los indicadores de violencia bajan sustantivamente. Pero una vez que los muchachos vuelven al colegio, que los profesores vuelven a la escuela, volvemos a notar esta situación. Ahora, doctor, entonces en ese sentido es muy interesante lo que usted plantea, porque en ese sentido muchas veces se suele apuntar a la pandemia como un punto de quiebre en este tipo de realidad, y entonces más que un punto de quiebre sería sencillamente una pausa en un fenómeno que ya venía escalando desde años anteriores. Por supuesto, fíjate que yo estuve revisando un poco, aparte de las cifras que muestran este aumento sostenido desde el 2010, desde la primera década del 2010, también estuve investigando algunos sucesos, ¿no es cierto?, parecidos a lo que sucedió en Antofagasta, donde murió una docente, ¿no es cierto?, atacada por un alumno. Y fíjate que ya en el 2019, pre-pandemia, hubo un ataque de un alumno, ¿no es cierto?, en Puerto Montt, que atacó a un compañero de clases con una arma de fuego. Fíjate que esa situación fue bastante parecida a la que se vivió en Antofagasta, porque el muchacho iba con una chaqueta de cuero en el 2019, se puso una máscara que era de una serie bien conocida, La Casa de Papel,
y le tomó el arma a un familiar y llegó a la escuela y atacó a un compañero. Entonces, de alguna forma, como tú bien dices, la pandemia generó una pausa, quizás escondió el fenómeno cuando los muchachos estaban en la casa, pero era algo que ya lo veníamos pesquisando desde bastante tiempo atrás. ¿Y a propósito de qué podría ser, doctor, entender este fenómeno? Porque, claro, si no es que el estrés que provocó para toda la sociedad la pandemia, sino que se venía viviendo hace por lo menos una década atrás, ¿qué podría explicar el aumento de estos hechos de violencia? Sí. Mira, yo asociaría una primera distinción, que es bien importante, que primero son los hechos de violencia comunes que se pueden vivir en los colegios, ¿no es cierto?, que pueden ser agresiones verbales, agresiones físicas, bullying, empujones, ¿no es cierto?, versus lo que son hechos graves de violencia, donde puede haber asesinatos, ¿no es cierto?, o la muerte de algún miembro de la comunidad escolar. En ese sentido, cuando hablamos de estos hechos más graves, donde hay muerte de miembros de la comunidad escolar, hay que dejar súper en claro que estos son hechos muy, muy aislados. Según la investigación que yo realicé estos últimos días, por ejemplo, en Chile, hemos tenido 3 eventos solamente durante lo que tenemos de historia. Uno en el 99, donde un profesor ataca a 2 colegas, y lamentablemente los mata. El 2005 en Temuco, donde un muchacho ataca a su compañero de clases con un cuchillo, y la que te comentaba yo, el 2019, donde también hubo un ataque de un muchacho, de un adolescente con pistola a un compañero, más el que sumamos ahora de Antofagasta. O sea, 4 hechos en nuestra vida, ¿no es cierto?, como país. Por lo tanto, es un hecho mucho más aislado. Y por lo tanto es menos probable que ocurra. Ahora, ¿por qué ocurre estas situaciones graves? Probablemente por patologías a la base que tienen las personas que cometen estos crímenes. Por lo general, después de que son detenidos, ¿no es cierto?, se les hace un diagnóstico y por lo general encontramos una esquizofrenia o una psicopatía a la base, lo que significa que estas personas, ¿no es cierto?, no tienen la posibilidad o no respetan normas sociales, tienen muy baja capacidad de empatía y por lo tanto, ¿no es cierto?, dentro de su repertorio conductual normal está atacar e incluso matar a otras personas. Por lo tanto, es algo que está dentro de la psicopatología y es algo muy, muy ocasional, ¿no es cierto? Donde, por lo general, nosotros, a través de una observación, a través de un diagnóstico, ya sea de la comunidad escolar o de la familia, pudiésemos hacer una prevención. Estamos conversando con el doctor Carlos Mellado Yáñez, académico de Psicología de la Universidad de Santo Tomás. Doctor, ahora yendo a cómo abordamos justamente las situaciones que hemos estado viviendo, siempre que pasan hechos de alto perfil, de alto contenido noticioso, es el Festival de Medidas y el Festival de Proyectos, ¿no? Y se está hablando obviamente de una serie de medidas que se podrían implementar en los colegios, desde los detectores de metales, algo que ya se podría con la legislación vigente, hasta incluso permitir mayores medidas de seguridad como revisar las mochilas al ingreso del establecimiento. ¿Bastan esas medidas? ¿Son complementarias? ¿Derechamente son insuficientes? ¿Cómo lo ve usted? Súper interesante tu pregunta y yo creo que da al punto lo que tenemos que ver ahora. O sea, yo creo que si pensamos en estos hechos graves que te acabo de nombrar, que por lo general están dados por 2 factores, por una psicopatología a la base del agresor y también por el mayor acceso a armas. Por eso en general este tipo de ataques, ¿no es cierto?, son mucho más conocidos o lo hemos visto, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, porque hay mayor acceso de armas. Yo creo que en ese sentido sí es posible y sí es factible que medidas punitivas puedan ser beneficiosas, en el sentido de estos detectores de metales o algunas más intrusivas, como puede ser la revisión de mochilas, porque efectivamente si los muchachos que tienen esta psicopatología tienen menor acceso a armas, tienen menor probabilidad de cometer el delito. Ahora, sabemos que esto también es un fenómeno multifactorial y sabemos que la mayor parte de las agresiones o de los problemas de violencia escolar no están centrados en estos ataques más graves. Estábamos hablando de la pandemia, ¿no es cierto?, donde de alguna forma los muchachos, los jóvenes y especialmente los niños y preadolescentes estuvieron encerrados 2 años en su casa y por lo tanto olvidaron o no aprendieron, ¿no es cierto?, a cómo relacionarse con sus pares.
tenemos que recordar que la adolescencia, la preadolescencia es una etapa del desarrollo donde hay mayor impulsividad. Y el efectivamente poder reunirnos, poder interactuar con pares, nos permite aprender a controlar esa impulsividad, ¿no es cierto?, y a poder interactuar de mejor manera con las demás personas. Sin embargo, estos jóvenes carecieron de esa posibilidad por 2 años. Por lo tanto, ahí explicamos de nuevo por qué aumenta esta violencia, porque cuando ellos vuelven a los colegios, de alguna forma muestran una incapacidad, ¿no es cierto?, o menos competencia para relacionarse con sus pares. Y más encima, si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, una serie de situaciones sociales hacen que incremente la violencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, redes sociales, donde se hace una apología a la violencia o a los discursos de odio, ¿no es cierto?, o los mismos interacciones adultas que muestran hechos de violencia. Las encuestas nos dicen, por ejemplo, que han aumentado, por ejemplo, los hechos de violencia viales, ¿no es cierto? Cualquiera que tiene un automóvil lo sabe, sí. La gente está más agresiva y por lo tanto los adolescentes que olvidaron cómo interactuar con sus pares aprenden a, en base a lo que observan, a relacionarse de una forma violenta. Qué difícil cuando la solución tiene que ser tan integral, ¿no? Es decir, agarrar de tantos factores y tratar de alguna forma empezar a encaminarlos de forma que termine abarcando las distintas aristas que tiene una problemática como esta. Sí, y por eso también es muy importante no olvidar estas, entre comillas, causas o correlatos que tiene la violencia. Porque aún así, a pesar de todo este impacto negativo, ¿no es cierto?, en las comunidades escolares, esta crisis que quizás pudiésemos llamar también, no hay que olvidar ciertas cosas positivas. Por ejemplo, tenemos indicadores que nos muestran que el 75%, entre el 70 y el 75% de los docentes y también de los alumnos consideran el colegio como un espacio de bienestar. Lo consideran como un colegio, como un lugar de seguridad. Y lo consideran como un lugar donde se cumplen ciertas normas, ¿no es cierto?, de convivencia. Entonces, efectivamente, más allá de estas situaciones más graves, que son un poco más aisladas, y más allá también de estos hechos de incremento paulatino de violencia escolar, tenemos que recordar que el colegio, de todas maneras, es una institución y es un espacio donde efectivamente se puede enseñar a los muchachos a interactuar con los demás de una forma no violenta y de una forma, ¿no es cierto?, que llegue a mejores interacciones. Entonces, en ese sentido, tú me preguntabas por algunas posibles soluciones. Yo creo que justamente la solución está en el colegio como un espacio de seguridad, como un espacio de bienestar. Está con los papás. Tenemos investigaciones, yo tengo investigaciones donde muestran que los papás chilenos, a diferencia de los papás y las mamás de otros países, ¿no es cierto?, muestran un muy alto apoyo a sus hijos, muestran unas muy buenas expectativas de comportamiento. Por lo tanto, también los apoderados, las mamás, los papás son un aliado clave para poder enfrentar esta temática. Y ahí es donde salen algunas intervenciones novedosas, ¿no es cierto?, desde el ámbito de la psicología, por ejemplo, que se generan en colegios espacios de mediación y de retribución, ¿no es cierto?, donde el agresor, de alguna forma, puede generar una retribución hacia la víctima y de esta forma ir, en primer lugar, superar la falta y en segundo lugar, mostrar a la comunidad que estos problemas, los menos graves, obviamente, se pueden solucionar de forma pacífica. Doctor Carlos Mellado Yáñez, académico de Psicología, miembro del Comité Académico del Magíster de Intervención Familiar y Gestión Social de la Universidad Santo Tomás. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Red Transformadora. Pues que esté muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias, chao. Seguimos en Radio Infinita, la radio de Mega Noticias. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.